dejar la posibilidad para si alguien quiere hacer alguna pregunta o interpelar a Marcela. Yo primero felicitar a Marcela por la estructura de este texto y esta conferencia que hizo el haberla escuchado. Muchas gracias. Me interesó el tema del Calimán, porque si bien es cierto, hay varias veces Fernández Retamar describe el mismo ensayo de Calimán en diversas versiones. Sí. Hay una versión donde lo de Borges, él se arrepiente de haber dicho lo que dijo sobre Borges. Después el tema de lo de Padilla, les preocupaba mucho que se había publicado una carta también en la cual se acusaba a Vargas Llosa de ser uno de los que acusaban a la revolución cubana. Sí, sí. También de hecho fue uno de los que acusó a la revolución cubana. Pero en la lista no estaba, había la lista, no aparecían todos los nombres. Y lo otro que yo sí rescato de la construcción que hace Fernández Retamar de Calimán como un personaje donde el intruso aquí no es Fernández Retamar imitando a Shakespeare o tomando el imaginario de Shakespeare, ¿no? Sino es al revés. Es Shakespeare quien, de acuerdo a algunos estudios, toma estos relatos que provienen de América y donde la palabra Calimán es como una especie de, no me acuerdo el acrónimo, ¿no? Acrónimo de caníbal. Sí, sí. Entonces también hay una crítica a lo que se señala ahí respecto de que los americanos éramos caníbales, en fin. Shakespeare recoge esta mitología y hace su propia interpretación en el tema de la tempestad. Pero lo que Fernández Retamar afirma al final es que se trata de una historia que surge en las Américas. En verdad, Shakespeare lo toma a través de Montaigne, no lo toma a través de los cronistas de Indias. Lo toma a partir del ensayo de Montaigne sobre los caníbales. Por eso me interesaba recuperarlo a partir de esa idea. Sí, efectivamente, es una figura del Caribe, pero eso Shakespeare no lo niega en ningún momento. El tema es que esa conceptualización la arma Shakespeare. Y me parece que la discusión entre si el símbolo es Ariel o Calibán no sale de la dualidad. Terminamos plegándonos a la mirada que han hecho de nosotros los coloniales. Ese es el problema, que tomar las figuras shakespearianas, y que uno lo puede entender en Rodó, incluso la reivindicación del hispanismo que hace Rodó, porque es frente a la amenaza norteamericana. Obviamente Fernández Retamar no tiene que hacer esa misma reivindicación porque ya está en otra situación política. Pero me parece que el problema es ese, tratar de identificarnos con símbolos que nos han sido asignados, en vez de tratar de buscar un símbolo original, que esa era un poco mi esperanza, no mi propuesta, porque tampoco la tengo, ¿no? Ojalá podamos encontrar un símbolo que nos identifique y que no venga de una propuesta imperial. Esa es mi pelea también con el postcolonialismo muchas veces, ¿no? Me da la impresión de que el postcolonialismo, y por eso varias veces lo mencioné a modo de anatemas que nos lanzan desde la Academia Metropolitana, son perspectivas elaboradas desde esa academia norteamericana, muchas veces por latinoamericanos implantados allí, que tratan de imponernos el modo en que tenemos que vernos a nosotros mismos. Por eso me parece contraproducente como postura. Si se puede hacer otro comentario respecto de lo de Mariátegui también, que al final Mariátegui es un intelectual reconocido por haber abordado el problema del indio en un momento en que nadie se ocupaba de haberlo instalado como tema. Pero cuando uno lee a fondo los ensayos, la postura de Mariátegui no era pretender recuperar al indio en su época prehispánica, ¿no? Sino que en el fondo lo que él trataba era de que se avanzara a los estadios que el marxismo, a las fases capitalistas que se exigía, digamos, para que pudiera ingresar al mundo socialista el indio. Eso queda de alguna manera... Eso es una polémica con Aya de la Torre, que es mucho más
compleja que hizo, porque en verdad Mariátegui considera que el Ayllu, que es la comunidad primitiva inca, porque obviamente los incas eran un imperio, no puede reivindicar eso, sino la comunidad primitiva es el modelo para pensar el comunismo en Perú. Aya de la Torre, que sí responde al modelo etapista marxista, sostiene que en verdad para llegar a la etapa socialista hay que pasar por el capitalismo. Y entonces se terminó volviendo un profeta del capitalismo, Aya de la Torre. Ese fue el problema del APRA. Y el APRA sigue existiendo como partido político en Perú. Alan García era el presidente del APRA. O sea que evidentemente Perú no ha tomado la opción mariateguiana, eso está claro. Si no, no hubiéramos tenido la alternancia entre Keiko Fujimori y Kuczynski, se hubiera tomado la opción socialista, evidentemente, ¿no? Creo que ese es el debate con Aya de la Torre. Aya quiere seguir el modelo etapista marxista y Mariátegui dice que no, que hay que empezar por instalar el comunismo en la sierra, donde todavía la comunidad primitiva del Ayllu subsiste. Incluso Velasco Alvarado, siendo presidente de Perú, organiza una reforma agraria que convierte a cada indígena en un pequeño propietario y termina destruyendo al Ayllu, con la mejor intención, ¿no? Él pensó que con eso iba a lograr que cada uno tuviera un territorio y lo pudiera explotar. Pero esas comunidades solo pueden ser explotadas en forma colectiva. Cuando cada uno fue un pequeño propietario, se arruinaron todos. Es decir que, finalmente, en ese punto tenía razón Mariátegui. Profesor Grez. Sí, gracias. Quiero sumarme a hacer la felicitación de Chiri. Me Muchas gracias. parece, primero, no solamente muy interesante, sino que está muy bien escrito y me parece muy clara tu exposición. Quiero preguntarte específicamente y una cosa más amplia. Sobre la cuestión específica, ¿no es ingenua tu exclusión de mujeres y de mexicanos en tu interpretación del ensayo latinoamericano entre 1900 y 1970? A ver si me das un poco de razón acerca de eso. Y segundo, ¿qué nos puedes decir sobre las investigaciones sobre el ensayo en América Latina contemporánea? ¿Puedes hacer una cartografía más o menos de lo que está pasando? ¿Te parece que es un momento bueno para el ensayo y para los estudios sobre el ensayo? ¿O te parece que está un poco dejado de lado? ¿Cómo lo ves? Bueno, a lo primero podría responder tomando un atajo y diciendo hay que cortar en algún lado, ¿no? No pueden ser incluidos todos. De algún modo yo diría que tomar a la Enrique Sureña de la época del Ateneo es incluir de algún modo a México. Pero también es cierto que hubiera podido tomar a Alfonso Reyes, por ejemplo, ¿no? Un autor al que yo tomé ayer justamente para otra conferencia que era sobre ciudades, porque me interesaba ver la visión de Anáhuac de él en particular, ¿no? Y sin duda, yo diría que hoy tal vez los mexicanos, pero esto es un interés puramente personal, me interesan mucho más a través de la crónica que del ensayo. Me interesa muchísimo una figura como la de Carlos Monsiváis, ¿no? Que si bien hace ensayo muchas veces, siempre está interpenetrando, o sea, está rompiendo incluso la categoría del ensayo, que ya era una categoría muy difusa. Pero es cierto que lo podría haber incorporado efectivamente, tendría que haber puesto más algún mexicano eventualmente. El caso de las mujeres, me parece que ahí hay una cosa que ahora se está modificando un poco, pero que en líneas generales el ensayo no es un género típicamente femenino, ¿no? El género de ideas no es algo que las mujeres quieran hacer en general. Yo diría que eso cambió en los últimos 20, 30 años probablemente, y que tiene que ver con que determinadas investigaciones, sobre todo tiene que ver, yo creo que en el caso latinoamericano, mucho con la expansión de los estudios universitarios, determinadas investigaciones toman una forma mucho más accesible planteada desde la forma del ensayo. Históricas, artísticas, pienso en humanidades en particular porque es lo que más conozco sin duda, ¿no? También pude haber tomado, si vamos al orden de las ausencias, la teoría de la dependencia, ¿no? El ensayo sociológico que se desarrolla en los años 60 en Brasil, en vez de haberme quedado solo en los años 30, que de algún modo lo puedo hacer en un trabajo mucho más amplio, pero mi idea era detenerme un poquito más en cada punto y no hacer una cosa tan panorámica que me parece que en estos puntos uno puede ver la relación que existe entre todos ellos y sobre todo esa idea de Ariela Calibán, ¿no? Cerrar un poco el círculo que se traza
en esos autores. Y la segunda era, en cuanto al ensayo actual latinoamericano. A mí, insisto, me interesa mucho el género ensayo siempre. Me interesa que sea un género de ideas, me interesa polemizar con la academia, que considera que si no es ficción o poesía no forma parte de la literatura. Por lo tanto, siempre trato de estar actualizada, es una palabra horrible, ¿no? Estar atenta, por lo menos, a lo que se escribe. Y me parece que esto también un poco respondía antes con esta idea de por qué no había puesto mujeres. En los últimos 20, 30 años ese género yo creo que se ha ampliado. No sé si hay tanto un estudio sobre el ensayo, pero evidentemente como género es de una profusión que solo puede ser equiparada a la de la novela, probablemente, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, con el hecho de que desde el punto de vista académico no se fomenta el ensayo, pero cuando esas publicaciones académicas pasan a un mercado editorial más amplio, el ensayo es un modo ideal de dar acceso a un público mucho más amplio que el puramente académico. Si uno publica una tesis doctoral como tesis, es ilegible. A veces es ilegible para los mismos jurados, probablemente, ¿no? Y a veces yo desconfío de que las lean completas. Entonces lo que uno tiene que hacer es hacer una especie de adaptación ensayística para llegar a un público mucho más amplio. Eso en Argentina se hace muchísimo. Es más, hay editoriales que están especializadas en eso, que tienen colecciones particulares de ensayo. Siglo XXI, Argentina hace eso, por ejemplo. Con sociología, historia, economía, con muchas disciplinas. También sumo la felicitación por tu presentación. Gracias. Como la de ayer, ¿no? Una cosa muy puntual que me quedó dando vuelta, una cosa que tú mencionaste acá, esta idea de la escritura como ontología, ¿no? Tú en algún momento dijiste eso, que había una mirada de la escritura como una ontología de la escritura puesta en juego en la escritura del ensayo mismo. ¿Se podría un poco ahondar en ese punto? Sí, la idea de que el ensayo es un género que permite la autorreflexión, ¿no? Que de algún modo, como es un género que no tiene una estructura específica, uno puede usarlo para cualquier cosa, pero que muchas veces lo que se pone en juego es precisamente eso, el modo en que uno está escribiendo el ensayo. Para tomar el ejemplo del propio Roland Barthes, que es el que retoma Gruner, que a mí me parece una imagen preciosa, ¿no? El ensayo es lo que uno escribe mentalmente cada vez que al leer un libro levanta la cabeza y se queda pensando en un fragmento, en un párrafo, ¿no? Y lo que dice Barthes es, uno eso no lo escribe mentalmente, uno lo escribe de algún modo, ¿no? La idea de Barthes es que escribir es un verbo intransitivo, uno escribe, después decidimos si es novela, si es ficción, si es ensayo, poesía o lo que fuera. Pero en verdad eso siempre, para alguien que está atento a esto, es una escritura. Yo, por ejemplo, confieso, escribo en los márgenes de los libros. Después lo que hago es reordenar un poco todas esas notas, pero escribo en los márgenes de los libros y escribo sucesivamente. Una cosa es la primera impresión, otra cosa es cuando uno vuelve a leer eso, ¿no? Y me parece que el ensayo tiene esta formulación. En lo que mencionaba Jenny, por ejemplo, Fernández Retamar rehace su ensayo varias veces. Yo creo que él lo rehace de una manera un poco oportunista, porque él se da cuenta de que enfrentarse con Borges no es negocio. No es negocio, ¿no? Y sobre todo cuando Borges está siendo consagrado y todos tienen un reconocimiento hacia Borges. Entonces, necesariamente él tiene que ajustar eso. Nadie va a salir a defender a Sarmiento, pero Borges es otra cosa, ¿no? Tiene un reconocimiento que excede al de Sarmiento, sin duda, y que excede a la Latinoamérica. Entonces, él va teniendo que ajustarse por razones de orden más oportunistas. Hay otros que no, que el ajuste viene porque uno vuelve a pensar sobre ese mismo tema. Y en ese sentido a mí siempre me pareció fantástico el ensayo de Benjamin. Una cosa fragmentaria que permite que en diversos fragmentos uno hable del mismo tema y vaya retomando y vaya trazando una hilación entre ellos. Que es una forma muy alemana, como yo trataba de explicar al principio, ¿no? Es la idea del romanticismo de Jena de tomar el fragmento como una totalidad en sí mismo. Y es mucho más agradable, sin duda, por lo menos para mí, acá confieso preferencias personales, leer a Benjamin que leer a Adorno, ¿no? ¿No? Sí, efectivamente. Es mucho más accesible, tiene una cosa mucho más impresionista, mucho más emotiva incluso, ¿no? Cuando habla del coleccionista, hace una fenomenología del coleccionista a partir de impresiones personales. Pero este ensayo